Esta crónica está basada en los testimonios de Simón Enrique Román, Héctor Solano Toro, Roberto Emilio Becerra y Orlando Larrarte. Empezar un pueblo es empezar casi desde la intemperie, es levantar apenas lo necesario, casas que protejan del frío en la noche y del sol incandescente en el día. No eran hogares aún, eran refugios, estructuras levantadas más por necesidad que por arraigo, a pocos pasos de las aguas del río Guaviare. Así nació nuestra capital, así nació San José del Guaviare. Un punto en la geografía colombiana que, como si necesitara reafirmarse ante el mundo, tuvo que ser bautizado 2 veces para demostrar que sí existía. La primera vez ocurrió el 19 de marzo de 1903, cuando Fray José de la Vega, proveniente de San Martín Meta, llegó hasta el asentamiento indígena conocido como Bisomutop, que traduce literalmente mirador de la curva del río, y en una misa solemne lo consagró con el nombre del Padre adoptivo de Jesucristo, por haber llegado el día de la conmemoración de ese santo. Pero no bastó con el rito. En 1910 fueron colonos quienes le dieron la forma definitiva. Hombres como Homero Benjumea, Leonidas Rubio, Carlos Durán, Leoncio Rodríguez, Pablo Espitia, Félix Restrepo y Nepomuceno González, más conocido como el hombre de la brújula, quienes empezaron a trazar calles, a medir distancias, a proyectar sin saber lo que un día sería la capital del departamento del Guaviare. Porque fundar un pueblo en medio de una sabana no es un acto romántico, es un acto urgente, porque primero se piensa en el techo, luego en la comida, y solo mucho tiempo después, cuando los niños crecen y la vida deja un margen para algo más que sobrevivir, aparece una nueva necesidad: el juego. Así nacen los primeros escenarios deportivos, no como obras de ingeniería, sino como soluciones elementales: un potrero abierto, 2 porterías improvisadas y un balón, que basta para llenar las tardes. Nadie pensaba en pavimento, nadie pensaba en graderías, solo se pensaba en resistir, en sostener la vida. Y con ese pensamiento en mente, tuvieron que pasar muchas décadas para que el concreto hiciera presencia. Las primeras placas deportivas marcaron un cambio silencioso pero profundo, el paso de la improvisación a la permanencia. Tal vez la primera de la que se tiene memoria estuvo en la antigua Escuelita La Esperanza, hoy conocida como Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Luego vendría la de la Caja Agraria, o la que está ubicada hoy detrás de Bancolombia, y más adelante la del antiguo hospital. Eran más que canchas, eran señales de que el pueblo poco a poco empezaba a dejar de sobrevivir para comenzar a construirse. Corrían los años de 1971 o quizá 1972, porque en este Guaviare las fechas a veces no se escriben en piedra, sino en la memoria. Cuando San José del Guaviare fue escenario de un encuentro que, más allá de lo deportivo, significó una afirmación de existencia: el primer encuentro comisarial del Baupés. Desde Mitú, desde Miraflores, desde los confines de una Amazonía que apenas empezaba a reconocerse como territorio articulado, llegaron delegaciones a este pueblo que crecía entre la sabana, el barro y la voluntad de sus habitantes. Un pueblo donde no había grandes escenarios, no había graderías imponentes ni coliseos cerrados. Lo que había eran ganas, y por ello los partidos de baloncesto se jugaron en la cancha en concreto más antigua, como ya habíamos dicho, la de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, IEAL, un espacio que, más que deportivo, era social. Allí no solo botaba el balón, también se tejían amistades, rivalidades y memorias. El fútbol, por su parte, tenía su propio templo improvisado, el primer Yaquiraná, no el de hoy, sino aquel terreno que existió donde ahora se levanta el Hospital de San José del Guaviare.
Allí donde hoy se lucha por la vida en salas clínicas, antes se corría detrás de un balón, entre polvo, gritos y goles que no quedaron registrados en tablas, pero sí en la memoria colectiva de los colonos. San José del Guaviare no tenía escenarios, tenía espacios, y con el crecimiento del pueblo, la necesidad empezó a empujar. Años después, cuando la práctica deportiva comenzó a exigir algo más que voluntad, nacieron las primeras canchas múltiples, dos para ser exactos. Una de ellas aún resiste detrás de lo que hoy es Bancolombia. La otra existió al interior del antiguo hospital, donde hoy funciona la Secretaría de Salud. De esta solo queda una placa de concreto en mal estado. Eran estructuras sencillas, pero representaban un avance. El deporte empezaba a organizarse, a encontrar forma. Sin embargo, el pueblo ya no era el mismo. Había crecido y con él sus aspiraciones. Fue así como en 1984 comenzó a levantarse una obra que marcaría un antes y un después, el Coliseo La Esperanza. Y el nombre no fue casual. Sí, estaba ubicado en el barrio La Esperanza, por eso algunos asumen que de ahí tomó el nombre. Pero más allá de la geografía, el nombre respondía a una necesidad profunda, la de contar con un espacio digno, una cancha pavimentada, cercada por malla, rodeada por graderías que permitiría al público no solo observar, sino participar desde la emoción. Era la transición de la improvisación a lo estructurado. Para ese año, y con la losa de concreto ya construida, fue designado como alcalde por decreto Orlando Larrarte, un jovencito que se convirtió en el alcalde más joven que ha tenido la capital del Guaviare. Él, con conocimiento de la existencia de recursos en Coinco, es decir, la cooperativa de intendencias y comisarías, realizó las gestiones necesarias para beneficiar al municipio. Adquirió un par de volquetas para la recolección de basura y con el remanente compró las estructuras de baloncesto de los aros que durante años hicieron parte del paisaje del Coliseo, aquellas que debían ser movidas manualmente cuando el escenario cambiaba de disciplina. La entidad Recreacionales fue la encargada de construir la placa y la estructura metálica del Coliseo, incluido su techo, pero las graderías inicialmente eran de madera. Simón Enrique Román fue uno de los que utilizó intensamente este coliseo desde 1985, especialmente para el tema del microfútbol, disciplina de la cual fue presidente y fundador de la liga local. También participó en eventos de baloncesto organizados por el profesor Jairo González García, Carlos Ogamoso Pitufo y Héctor Solano. El Coliseo empezó a latir, pero todo escenario necesita algo más que estructura para permanecer. Necesita alma, y esa alma tuvo nombre propio. Sí, Jairo González García. Porque desde finales de la década del 60, mucho antes de que existiera el Coliseo, Jairo González ya venía sembrando una semilla en lo educativo y en lo deportivo, con disciplina y visión. Formó un equipo de fútbol que pasó de ser visto como colero a convertirse en protagonista. Hablamos del equipo de fútbol del Santander. Pero fue en el Coliseo La Esperanza donde su trabajo encontró el espacio adecuado para consolidarse bajo su guía. El baloncesto dejó de ser un juego ocasional y se transformó en un proceso, en formación, en identidad. El lote donde se erigió el Coliseo pertenecía originalmente a la policía. Fue esa misma institución la que se dio parte del terreno al considerar que no requería en su totalidad tal extensión. Esa convivencia implicó ajustes. Las graderías se ubicaron únicamente a los costados de la cancha, nunca detrás de los aros. Se dejó además un corredor entre el Coliseo y el Comando, una vía que aún hoy en pleno 2026 existe. Y hacia el sector sur se organizó la entrada principal junto a los espacios
que hoy ocupan las oficinas del IMDES, el Instituto Municipal de Deportes. El Coliseo, como el pueblo, se fue moldeando entre acuerdos y necesidades. En medio de esa estructura hay un símbolo que permanece: la estatua del hombre del disco, el discóbolo. Allí está, silenciosa, resistente. Fue construida por Fernando Román González, cuando aún era estudiante del Colegio Santander. No surgió de un proyecto institucional ni de una licitación. Nació desde la iniciativa juvenil, desde el impulso de crear. Originalmente, estaba destinada a ubicarse frente al Colegio Santander, cuando éste aún funcionaba en lo que hoy es la sede de la Asamblea Departamental del Guaviare. Pero al desaparecer esa sede del Colegio Santander, la obra quedó sin lugar y antes que abandonarla, fue trasladada al Coliseo La Esperanza, donde permanece hasta hoy, observando el paso del tiempo. El Coliseo La Esperanza fue durante años el principal escenario deportivo y cultural del municipio. Allí se vivieron los clásicos de microfútbol entre El Retorno y San José del Guaviare. Allí también se libraron otras disputas menos deportivas, como los enfrentamientos entre estudiantes del Colegio Santander y la CDR, especialmente cuando se jugaban los intercolegiados, donde las tensiones acumuladas encontraban salida fuera de la cancha. Durante los años 80 y 90, los intercolegiados no solo eran competencias, era una semana completa de vida suspendida. Los estudiantes dejaban las aulas para representar a sus instituciones y mientras las barras acompañaban con entusiasmo, presión y en ocasiones confrontación, la rivalidad tenía raíces profundas. La CDR, de enfoque agrícola, el Santander, de perfil académico, dos visiones que chocaban también fuera del aula, se veían con desprecio en muchas ocasiones y las ganas de gritarse cosas de una gradería a la otra se acumulaban hasta que los partidos acababan y podían darse con todas las ganas a las afueras del Coliseo. Pero el Coliseo no solo fue escenario de confrontaciones, fue también un espacio cultural. Allí se realizaron eventos como el Festival Embrujo Verde y los primeros Yurupari de Oro, con artistas llaneros locales, nacionales y extranjeros. Pero por su piso pasaron también figuras como el famoso payaso Mickey, el payaso de la televisión. Y era tal su relevancia que no había habitante del departamento que no supiera ubicar el Coliseo, que no lo reconociera como un punto de encuentro. El tiempo, sin embargo, no se detiene. Y un 10 de septiembre del año 2020, a las 12:30 de la madrugada, falleció Jairo González García. Y con su partida, el Guaviare perdió a uno de los principales impulsores del deporte regional. El profe Jairo, un gigante de baja estatura, nacido en Armenia, Quindío, llegó a San José del Guaviare, entonces Vaupés, por invitación del comisario Alfonso Rodríguez Velandia. Trabajó en instituciones como el José Eustacio Rivera en Mitú, la CDR y el Santander en San José del Guaviare. En 1975 logró un hito con un equipo mixto de jugadoras de Mitú y de San José del Guaviare. Se coronó campeón nacional del cuarto campeonato de baloncesto campesino, derrotando al favorito, el departamento de Risaralda. Formó a varias generaciones de entrenadores, entre ellos Andrés Correa, Gonzalo Mejía, Carlos Ogamoso, más conocido como Pitufo. Este último, a inicios de los años 2000, llevó a un equipo femenino de la Manuela Beltrán a coronarse campeón nacional de intercolegiados. Pero el profe Jairo González no solo era profesor y entrenador. Por su disciplina y conocimientos, ocupó cargos como director de la Junta Municipal de Deportes, director del INDER durante el gobierno de don Hernando González Villamizar. Además, lideró las ligas de fútbol, atletismo y ciclismo. Hablar de deporte en el Guaviare
era inevitablemente hablar de Jairo González, y tras su partida, su memoria no fue olvidada. De esto se encargaron durante 3 años varias personas encabezadas por Feníbar Pinzón, impulsando la idea de inmortalizar su nombre y su legado. Y finalmente, después de luchas, el 31 de agosto de 2023, con 11 votos a favor de parte de los concejales, el Coliseo La Esperanza pasó a llamarse oficialmente Coliseo Jairo González García. Nombrarlo así fue más que un acto simbólico, fue un acto de justicia, porque hoy el Coliseo permanece no en su mejor estado, no con el esplendor que merece, pero sigue siendo lo que siempre ha sido, un punto de encuentro. Allí se jugaron los mejores intercolegiados, allí se vivieron torneos departamentales y nacionales, allí la música también encontró espacio. Este coliseo no es solo concreto, mallas y gradería, es tiempo acumulado, es memoria en pie. Solo es la prueba de que hay lugares que no se construyen únicamente con cemento, sino con historia. Este coliseo fue el escenario donde Jairo González inmortalizó su nombre y el deporte del Guaviare.